Glaucón continuó la secuencia del diálogo cerrado con Trasímaco, faltando para aquel argumentar con más suficiencia sobre si es preferible ser justo o injusto. Para enmarcar la nueva discusión, Glaucón afirma la existencia de tres clases de bienes: aquellos deseados por sí mismos, puros, independientemente de sus resultados, la alegría, por ejemplo; aquellos deseados por sí mismos y por sus resultados, la inteligencia, la vista, la salud; y aquellos deseados no por sí mismos, sino por su utilidad, ejercitar el cuerpo, la medicina. Aunque Sócrates piensa que se debe incluir la justicia dentro de los bienes deseados por sí mismos y por sus resultados, Glaucón le replica afirmando que la opinión ordinaria considera la justicia como un bien penoso, sólo deseable por las recompensas que produce. Glaucón organiza su exposición en tres partes. Iniciará hablando sobre la naturaleza de la justicia, continuará mostrando cómo aquellos que la practican no la miran como un bien y finalizará demostrando cómo la vida del injusto es infinitamente mejor que la del justo. En líneas generales, Glaucón se extenderá en mostrar las ventajas de la vida injusta. La justicia es ante todo un concepto legal. Antes del surgimiento de las leyes y convenciones, los hombres cometían y padecían la injusticia alternativamente, buscando los más débiles impedir que se cometieran actos injustos y se padecieran males. Se llamó justo y legítimo lo que fue ordenado por la ley. En ella, la justicia es un término medio entre el mayor bien, que sería cometer injusticia sin ser castigado, y el mayor mal, que sería la imposibilidad de vengarse del mal recibido. Socialmente se habla bien de la justicia por temor a padecerla. No obstante, ningún hombre es justo por voluntad, sino por necesidad. Para mostrar la dialéctica existente entre la naturaleza y la ley, Glaucón narra el mito de Giges. Este era un pastor del rey de Lidia. Cierto día, tras una fuerte borrasca y violentas sacudidas de la tierra se abrió en el mismo lugar donde pastaban sus ganados. El pastor bajó por aquella hendidura y encontró un caballo de bronce, en cuyo vientre habían pequeñas puertas. Por ellas metió la cabeza y se vio un cadáver de un tamaño superior al promedio humano. Este reposaba desnudo y solo tenía un anillo de oro en un dedo. Giges lo cogió y se retiró. Posteriormente, en una asamblea de sirvientes del rey, Giges llevó el anillo y se dio cuenta que al girar la piedra de este hacia el interior de la mano se volvía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera se hacía visible. Con este descubrimiento fue al palacio del rey, corrompió a la reina, se deshizo del rey y se apoderó del trono. Para Glaucón, si un hombre justo tuviera posesión de un anillo como el de Giges, no se diferenciaría del hombre injusto, toda vez que no se abstendría de tocar bienes ajenos, entrar en casas y abusar de todas las personas, matar a unos, liberar a otros. Aquel que no hiciese ningún daño a otro se le miraría como desgraciado y el más insensato de todos los hombres. Si socialmente se halaga la postura inflexible del justo, es para evitar padecer una injusticia. Esta extensa intervención la finaliza Glaucón ejemplificando en dos hombres, uno justo, el otro injusto, modelos perfectos del modo de vida que los caracteriza respectivamente. El hombre malo, conduciendo sus empresas injustas, logra reputación, se enriquece, hace bien a los amigos, mal a los enemigos, atrae la benevolencia de los dioses con sus sacrificios magníficos. El hombre justo, recibiendo malos tratos, siendo conducido por su justicia hacia la muerte, azotado, atormentado, encadenado, después de sufrir toda clase de males, será empalado. Por lo anterior, los amantes de la injusticia afirman que es más dichosa la vida del injusto que la del justo. Inconforme con lo expuesto, Adimanto sucede en la intervención. Aquellos que toman partido por la justicia recomiendan a sus hijos practicarla a causa de la buena reputación que va unida a ella, proporcionándole dignidades, uniones honrosas y todos los demás bienes. Los poetas refieren incontables favores que derraman los dioses a manos llenas sobre los justos, afirmando que en el Hades serán coronados de flores y pasarán su vida en festines. A los malos e impíos, en cambio, los sumen en el seno del Hades y los condenan a sacar agua con una criba. No obstante, quienes están inclinados por la injusticia afirman que las acciones injustas son más útiles que las justas, que la mayoría de los hombres consideran dichoso al hombre malo que tiene riquezas y crédito. Estos afirman que los dioses, si existen, no tienen para los hombres virtuosos más que males y desgracias, mientras que a los perversos los colma de prosperidades. De hecho, las posibles faltas que a los ojos de los dioses pueden cometer los injustos pueden ser borradas con sacrificios y encantamientos conocidos por sacrificadores y adivinos. Finaliza Adimanto recordando la opinión del vulgo, para quienes combatir la injusticia es muestra de cobardía, vejez o debilidad. Tras lo anterior, Adimanto le solicita a Sócrates que proceda a explicar los efectos que la justicia e injusticia producen en sí mismas y que las hacen ser un bien y un mal, respectivamente. Para responder a este requerimiento, Sócrates procede primero a indagar la naturaleza de la justicia en los estados. Aquello que da origen a los estados es la impotencia de que cada hombre experimenta de bastarse a sí mismo. Son las necesidades de alguna cosa lo que obligó a los hombres a unirse entre sí. La aglomeración de estas necesidades reunió en una vivienda a muchos hombres con la mira de auxiliarse mutuamente, y a esta sociedad se le dio el nombre de Estado. Reconoce Sócrates que las necesidades más apremiantes experimentadas por los hombres que constituyen las bases del Estado son el alimento, la habitación y el vestido.
Respecto a la manera como el Estado proveerá y atenderá tantas necesidades, coinciden los protagonistas del diálogo que lo más adecuado sería que cada hombre se especialice en un oficio dependiendo de su talento, labrador o constructor, o tejedor o cocinero. Así, el Estado requerirá carpinteros, herreros, boyeros, ovejeros, pastores, comerciantes, pues es casi imposible hallar un Estado que no requiera de importaciones. Además, se requerirán personas para la navegación, para comercializar los productos a otros estados. Se necesitará un mercado y una moneda. Se requerirán mercaderes. El origen de las injusticias en los estados se halla, según Sócrates, en el momento en que estos exceden sus propios límites innecesariamente. Así es posible establecer que un estado sano, conformado para establecer sus necesidades básicas, tendría que procurarse granos, vino, vestido, calzado y habitación. Su alimento será de harina de cebada y de trigo. Comerán acostados las familias en lechos de verdura, beberán vino, cantarán alabanzas a los dioses. Procurarán además tener un número proporcionado de hijos de acuerdo a su situación económica, para evitar las incomodidades de la pobreza o de la guerra. Esta descripción del estado sano se tornaría en estado enfermo si se le agregan los siguientes lujos: camas, mesas, muebles de todas las especies, perfumes, sahumerios, cortesanas, golosinas, oro, marfil, materias preciosas de todas las clases, cazadores, poetas, rapsodos, actores, danzantes, empresarios, nodrizas, camareras, peluqueros, cocineros, porquerizos. Agrandar al Estado debido a tantas necesidades secundarias y requerir un número más elevado de personas para mantener, urge requerir más pastos y tierra de labor, conduciendo al robo de tierras, todo por traspasar los límites de lo necesario. Dado que otros estados también podrán excederse en sus deseos y requerir tierras vecinas para satisfacer sus necesidades, surgen en ellos los ejércitos, para ir al encuentro de los enemigos y defender al Estado. Las cualidades requeridas para desempeñarse como guardia del Estado, según Sócrates, serían: dedicarse a un solo oficio a la vez. No hemos querido que el zapatero fuese al mismo tiempo labrador, tejedor o constructor, sino solo zapatero, para que desempeñe mejor su oficio. Al mismo tiempo, hemos asignado a los demás artesanos una sola tarea, la más adecuada a sus aptitudes, sin permitirle a ninguno mezclarse en el oficio del otro, ni tener, durante su vida, otra ocupación que la perfección del suyo. Que sean suaves con sus conciudadanos y feroces con sus enemigos. Ser filósofo. Los perros, por ejemplo, desarrollan un instinto filosófico al ladrar a los que no conoce, aunque no hayan recibido de ellos ningún mal, y halaga a los que conoce, aunque no le hayan hecho ningún bien. Así, la naturaleza feliz y filosófica del perro se evidencia en que no distingue del amigo del enemigo, sino porque conoce al uno y no conoce al otro. Esta ansia de conocimiento, de aprender, es requerida y necesaria en un guardián del Estado. Sócrates le pregunta a Dimanto, hermano de Glaucón, cómo se pueden educar a los ciudadanos para que se conviertan en guardianes del Estado. Por tradición se considera que la mejor educación consiste en formar el cuerpo mediante la gimnasia y el alma mediante la música. Los discursos hacen parte de la música, por ello lo primero que urge es vigilar a los forjadores de mitos, pues dichas fábulas intervienen en la educación de los niños antes que la gimnasia. Dicha labor de vigilancia debe llevar a escoger los mitos convenientes y desechar los demás. Posteriormente, debe instruirse a las nodrizas para que den a los niños los mitos autorizados, pues la mayor parte de los que se cuentan en la actualidad no son convenientes. Poetas como Homero, Hesíodo y los demás divierten al género humano con falsas narraciones, pues representan en sus relatos a los dioses y héroes distintos de como son. Así, por ejemplo, en un estado no debería permitirse la narración libre de relatos como los de Hesíodo, que refieren actos de venganza criminales de hijo a padre, según cuentan del titán Crono. Los primeros discursos que debe oír un joven debe ser sobre la virtud y no sobre disensiones y discordias. Por tal motivo, no se narrará jamás en nuestro estado que Hera fue arrojada por su hijo ni que Hefesto fue precipitado del cielo por su padre. La función de los poetas, por el contrario, debe ser la de representar por todas partes a Dios tal cual es, sea en la epopeya, la oda o la tragedia. Pues Dios, siendo esencialmente bueno, no es causa de todas las cosas, como se dice comúnmente. A Él solo puede atribuírsele los bienes que ocurren en la vida. La causa de los males obedecen a otra cosa. Por ello, no hay que creer a Homero cuando afirma de Zeus que es el distribuir de los bienes y de los males.